Si eres un futuro youtuber y vas a aprovechar música, clips de terceros, así como videojuegos para generar los contenidos de tu canal, permanece atento a los consejos que vamos a darte en este tutorial. De acuerdo a las condiciones de uso de YouTube, el contenido que envías a la plataforma no debe incluir propiedad intelectual de terceros. Quiere decir que tiene derechos reservados, a menos que tengas el permiso o el derecho legal de hacerlo. Cuando YouTube dice derecho legal de hacerlo, este está hablando de lo que tú conocerías comúnmente como fair use, que en España denominamos límites o excepciones de los derechos de autor. Por otro lado, el permiso hace referencia a que el propietario de la obra que quieras usar te haya permitido su uso. Obtenerlo es algo complicado. Para ello, has de ponerte en contacto con el autor de la obra y pedir por escrito que te autoricen a usar sus contenidos. Como decimos, esto es complicado. Así que si lo consigues, cuéntanos tu experiencia en comentarios. Para hacer cumplir con las condiciones de uso de YouTube, este se vale de un sistema denominado Content ID. Content ID genera una huella dactilar digital para cada canción y vídeo. Sí, que los propietarios registran en su base de datos. El sistema se ocupa de comparar constantemente esta base de datos con los contenidos subidos diariamente a YouTube. Si encuentra coincidencias en cualquier contenido que haya sido subido, lo notifica a los propietarios de derechos de autor sobre esa canción o vídeo. Recuerda que si Content ID se activa con uno de tus vídeos, los propietarios del derecho de autor que hayas usado podrían hacer 3 cosas con tu vídeo. Lo primero, bloquearlo. Lo segundo, obtener todos los ingresos de publicidad, es decir, monetizarlo para ellos mismos. Y tercero, hacer seguimiento a las estadísticas del vídeo a nivel mundial. Además de eso, YouTube te puede mandar un strike. Si recibieras 3 strikes, YouTube te cancela la cuenta y el canal para siempre. Como diría Ibai, una cosa de locos. ¿Quieres usar un tema musical que has escuchado en el canal de tu youtuber favorito? Pues piénsalo 2 veces. Puede que ese youtuber tenga derecho legítimo o haya obtenido una licencia para usarla. Ten en cuenta que no puedes usar canciones sin permiso, pues infringirías derechos de autor. Tan pronto lo hagas, el sistema Content ID va a localizar tu contenido y ya sabes las consecuencias si existe una coincidencia. YouTube ofrece a sus usuarios Audio Library. Esto es un catálogo con canciones que vas a encontrar de 3 formas. 1. Canciones libres de derechos de autor. Por ejemplo, esta canción. 2. Canciones que exigen la citación del autor en tu vídeo. Y 3. Aquellas canciones cuyo uso permiten a YouTube poner anuncios en tu contenido. De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual española, los gameplays, esto es, la reproducción de un juego, no se pueden publicar. No obstante, tranquilo, porque como ya sabes, casi todas las empresas de videojuegos permiten hoy en día el uso de estos gameplays en tus vídeos. ¿Por qué? Pues porque ven que los gameplays son un medio más de publicidad muy positivo para el juego. Si quieres saber si la empresa propietaria del videojuego permite que uses el mismo en tus vídeos, no olvides revisar las licencias o condiciones de uso en la página web del mismo. Sin autorización explícita para su uso, no podrías publicar estos gameplays ya que estarías infringiendo derechos de autor. Tomemos el juego de Among Us como ejemplo impostor. En las condiciones de uso en su página web queda claro que no solo te lo permiten, sino que ellos mismos te animan a que lo hagas, siempre y cuando no crees materiales de marketing o anuncios usando la propiedad intelectual del propio juego. Si vas a hacer una crítica a la última película de Marvel o quieres hacer un análisis a una serie en Netflix,
ten en cuenta que Content ID va a aparecer de nuevo si usas estos contenidos. Menuda pesadilla. Usa siempre que lo necesites clips libres de derechos de autor o con licencia que puedan ser muy similares a los que aparecen en la serie o película que quieras comentar. Un ejemplo. Si la serie de televisión que estás analizando se rueda en Barcelona, pues usa imágenes de esta ciudad mientras estás comentando la serie. Para ello, hay muchas páginas con clips de vídeos gratuitos o con licencias que puedes usar. Así que ya no tienes excusa para que te tumben contenido o te tiren en el canal por infringir derechos de propiedad intelectual.